mi nombre es Gisela Márquez García, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. El día de hoy vamos a hablar sobre la organización que aprende y crea su propio conocimiento para la clase Organización y Gestión de Instituciones Educativas. Debido a que la sociedad va evolucionando, cambiando, es necesario que la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje evolucione conforme a las exigencias de la sociedad, ya que son situaciones que propician inestabilidad e incertidumbre y son permanentemente cambiantes. Se propicia que las organizaciones generen su propio aprendizaje, que ayuden a enfrentar estos cambios. Es por eso que es importante que la organización educativa se vea como una organización que aprende, ya que es fundamental para el desarrollo de la escuela. El aprendizaje organizacional es un proceso en el cual la organización construye su conocimiento o reconstruye el conocimiento que ya existe. Hay 4 aspectos importantes que se tienen que tomar en cuenta para ello. El carácter intencional, es decir, que se quiere aprender de lo que hacemos. El segundo es que debe suceder en todos los niveles organizativos. Es decir, que en todos los niveles del sistema o en todas las áreas debe ocurrir. No vale que solo sea en una aula o en una área en específico. El tercer aspecto es la autotransformación de la organización, y el cuarto es la incidencia en todos los actores implicados dentro y fuera de lo que es la escuela. También el aprendizaje organizacional supone la planificación y evaluación de las acciones, tener una cultura organizativa y aprendizaje y gestión del conocimiento, y incrementar y utilizar todo el potencial del aprendizaje que tienen los docentes o integrantes de la organización. También este aprendizaje se puede orientar al producto, que es lo aprendido, es decir, que se aprende de los resultados que obtenemos. El otro enfoque, que es cómo se aprende. Una organización aprende cuando las personas son aprendices, es decir, que se encuentran motivadas para aprender permanentemente. Cuando hay una cultura que favorezca este aprendizaje permanente entre las personas que pertenecen a la organización. También la organización debe tener una visión para el aprendizaje, es decir, que pueden identificar y responder y ver las posibilidades futuras, al igual que apoyo a la gestión, es decir, que toda la estructura de la escuela esté en servicio de que se lleve a cabo un aprendizaje permanente. Por último, una estructura transformadora que sea flexible y que se adapte al cambio constante. El aprendizaje de la organización va a depender de cada uno de los individuos de manera grupal, de los esfuerzos que realicen por la mejora. Es decir, que no es una actividad individual, sino que grupal. Todo el grupo se esfuerza y coopera por el mejoramiento de lo que es la institución. Hay que tener claro que el objetivo no es solo aprender por aprender, sino aprender para generar un impacto positivo, una transformación, una mejora de la educación. Y más importante aún, mejorar el aprendizaje de los estudiantes. De la licenciatura en Pedagogía de cuarto cuatrimestre. La materia es Organización y Gestión de Instituciones. Sesión 6. Organizaciones que crean y aprenden su propio conocimiento.
y las organizaciones educativas que aprenden. Bueno, las organizaciones que aprenden buscan asegurar que los miembros del personal estén aprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de sus capacidades. Esto pues es con la capacidad de comprender lo complejo que es adquirir compromisos y asumir una responsabilidad. También las organizaciones que aprenden son aquellas que facilitan el aprendizaje de todos sus miembros, que se transforman para satisfacer las exigencias del medio. Organizaciones donde el aprendizaje no es solo la adquisición de nueva información y habilidades, sino es una actividad social que se expresa dentro de ellas a través de diversas instancias colaborativas y así permite recoger e integrar distintas experiencias, conocimientos, habilidades, destrezas en torno a una comunidad en que unos aprenden de otros. Las organizaciones que aprenden son supuestos miembros de la escuela que son comprometidos, participativos y que persiguen propósitos comunes. También se esfuerzan por desarrollar progresivamente modos más eficaces para alcanzar sus metas. Este video es para la materia de organización y gestión de educación de instituciones educativas y bien corresponde a la sección 6, gestión en el aula en entornos de aprendizaje autónomo. Esta lectura nos hablaba acerca de la educación de que la educación universitaria debe estar al pie del cañón de acuerdo a lo que pida pues la sociedad, porque como bien sabemos la sociedad va evolucionando. Para esto los estudiantes universitarios más que nada deben de estar pues preparados para estar pues de acuerdo a lo que exige la sociedad. Aquí nos dice que necesita transformarse para cumplir con las expectativas de una nueva sociedad. Y pues es eso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues debe progresar conforme las exigencias que nos presentan pues las personas, los padres de familia, el gobierno. Las condiciones necesarias pues nos permiten problematizar, descubrir, comprender, motivar y asimilar las situaciones de pues la educación con la vida diaria y pues como lo hemos venido manejando hasta ahora, poner ejemplos siempre. Cuando hablamos de cierto tema es importante pues poner algún ejemplo y compararlo con el tema que estamos viendo en la escuela, ya que pues esto es de gran ayuda para saber cómo manejarlo y saber cómo reaccionar ante una situación parecida dentro de nuestro entorno cotidiano. Nos hablaba también de los ambientes de aprendizaje. Es muy importante la infraestructura, los materiales y recursos de apoyo, pero también es de mucha importancia pues la creatividad, la innovación, la iniciativa y la capacidad que tenga la persona al querer ser eficiente, al querer encajar en una sociedad que ya está establecida desde hace tiempo y por otras personas. También pues esto es importante también para que el facilitador lo lleve a cabo, ya que pues es el que debe cumplir con las competencias que le piden pues los padres de familia o sus supervisores. También hablaba acerca de las organizaciones que aprenden y crean su propio conocimiento. Para esto hay diferentes pues versiones o definiciones como se pueda entender mejor para entender este tema. Una de estas conceptos pues es que el aprendizaje es parte de la vida. Las organizaciones que aprenden significa eso. Hay otra que dice
que consiste en aprender colectivamente y se transforma para utilizar el conocimiento para obtener o llegar al éxito. Otra perspectiva dice que estas organizaciones que aprenden construyen estrategias para maximizar el aprendizaje, y pues otra dice que buscan asegurar que todos los miembros de esta organización estén aprendiendo. Como bien pues las organizaciones que aprenden pues facilitan el aprendizaje de todos sus miembros y pues satisfacen las exigencias del medio que los rodea. Por otro lado también pues es la actividad social que se relaciona con la información adquirida. Bueno, para estas organizaciones que aprenden es pues de gran utilidad o importancia llegar a la responsabilidad, confianza, creatividad y compromiso. En la otra lectura hablaba acerca de los centros educativos y pues se basaba mucho en la modernidad. Nos planteaba la pregunta de cuando una organización aprende, pues esto es cuando pues los miembros llegan a tener un aprendizaje organizativo. Pues esto tiene que ser un aprendizaje permanente, un aprendizaje significativo como lo conocemos. La escuela como organización que aprende pues consiste más que nada en generar competencias que siempre contribuyan a aprender cosas nuevas o a pues retroalimentar los conocimientos que ya tenemos. Buenas tardes, mi nombre es Itzel Berenice Sánchez Santiago y soy alumna del cuarto cuatrimestre de la licenciatura de Pedagogía. Hoy en la materia de organización hablaremos sobre las organizaciones que aprenden y crean su propio conocimiento. Nos habla sobre Peter Senge, que él consideraba la organización que aprende como la organización en que la persona no puede dejar de aprender porque el aprendizaje es parte del tejido cotidiano. Asimismo, expresa que es un grupo de personas que continuamente refuerzan su capacidad de crear lo que ellos quieren crear. En definitiva, la organización de aprendizaje es aquella organización con una filosofía engranada para la anticipación, reacción y respuesta al cambio, la complejidad y la incertidumbre. El concepto de organización de aprendizaje va en aumento dado la complejidad creciente y la incertidumbre del ambiente organizacional, como el mismo Peterson señala. La proporción a la que las organizaciones aprenden puede volverse la única fuente sustentable de ventaja competitiva. Marquardt plantea que una organización que aprende es aquella que aprende colectivamente y se transforma continuamente para recoger, gestionar y utilizar mejor el conocimiento para el éxito de la empresa, ya que una organización que aprende es la que construye intencionalmente las estructuras y las estrategias para realizar y para maximizar el aprendizaje organizacional. Las organizaciones que aprenden buscan asegurar constantemente que todos los miembros del personal estén aprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de sus capacidades. Esta es la capacidad de comprender la complejidad, de adquirir compromisos, de asumir su responsabilidad y de buscar el continuo autocrecimiento, de crear sinergia. Angris sostiene que básicamente las organizaciones que desarrollan el aprendizaje organizacional inician con simples procesos antirrutinarios que no cuestionan la estructura de la organización, sus interrelaciones con el entorno, sus valores o sus procesos de toma de decisiones. Las organizaciones que aprenden son aquellas que facilitan el aprendizaje de todos sus miembros, que se transforman continuamente para satisfacer las exigencias del medio.
Organizaciones donde el aprendizaje no es solo la adquisición de nueva información y habilidades, sino fundamentalmente una actividad social que se expresa dentro de ellas a través de diversas instancias colaborativas que permiten recoger e integrar distintas experiencias, en las que son las organizaciones que se estimula el sentido de la responsabilidad compartida, confianza, creatividad. Se definen objetivos, se identifican oportunidades y problemas y se caracteriza por los esfuerzos de utilizar en forma efectiva el conocimiento. Se orienta a la integración de actividades y visiones contribuyendo a acoger la diversidad propia de toda organización. Se estimula el aprendizaje colaborativo que permite a las personas comprender, analizar, evaluar y sintetizar. La práctica del aprendizaje organizacional desarrolla actividades tangibles, nuevas ideas, innovaciones, nuevos métodos de dirección y herramientas para cambiar la manera en que la gente realiza su trabajo. Peter Senge señala que las organizaciones inteligentes son posibles porque en el fondo todos somos aprendices, y son posibles porque aprender no solo forma parte de nuestra naturaleza, sino que amamos aprender. Cuando se experimenta una situación positiva de trabajo en equipo, de pertenecer a una gran institución sentida así colectivamente, hay que entender que ese equipo o esa institución no eran magníficos desde el principio, sino que aprendieron a generar resultados extraordinarios. Expone además que una organización que aprende es aquella que expande continuamente su capacidad de construir futuro y es la integración de talentos y funciones. Hola, mi nombre es Gisela Márquez García, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. El día de hoy vamos a hablar sobre el plan del centro como instrumento para la organización dinámica de los centros, instrumentos y estrategias de planificación. Como bien sabemos, la planificación y la organización hace posible la existencia y funcionamiento exitoso de los centros educativos. Gracias a la planificación se llega a una buena organización, ya que la planificación implica metas, objetivos, estrategias y planes que se ven reflejados dentro de la organización. En el ámbito educativo, esta planificación se lleva a cabo a nivel educativo, que tiene una aplicación global, es decir, nacional o regional o local, y a nivel escolar, que es la planificación del centro escolar, desde la área directiva, el área pedagógica académica o la área administrativa. La organización y planificación de estas áreas van a tener como objeto final el plan operativo anual, que es la planeación de las actividades y estrategias de la institución en un determinado tiempo, el proyecto educativo del centro, que es la función que debe cumplir pues la institución como tal, es decir, la misión que tiene como institución. El proyecto curricular del centro, que define la oferta académica, informativa, establece contenidos y objetivos metodológicos, y la planificación del aula, que es para mí la más importante, ya que aquí se lleva a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje. La planificación del aula es una estructura constituida por las unidades didácticas que dentro de unos periodos de tiempo que están previamente estipulados guían el trabajo del docente para lograr los objetivos de aprendizaje que se han propuesto. También es una estructura que contiene elementos curriculares articulados en un eje organizador y que intervienen y dinamizan pues el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto no quiere decir que pues se va a llevar a cabo la planificación tal y como está establecida, ya que la realidad
del aula pues es otra, y tendría que hacerse una planificación que sea flexible y se pueda adaptar a los requerimientos de los alumnos. Es por eso que la planificación tiene importancia, ya que pues va a fijar el rumbo de una organización y se va a identificar y asignar recursos para el logro de los objetivos, que en este caso pues es el aprendizaje de los alumnos. Entonces, para la realización de buenas prácticas educativas pues se requiere de varios aspectos, como la participación y la disposición de las personas involucradas, así como también la formación del personal, es decir, que estén preparados, unas instalaciones y equipamiento apropiado, orden y sistematicidad en las acciones y también en la documentación, un estilo de liderazgo y formas de participación que permitan el logro de los objetivos establecidos. Es necesario pues determinar qué es lo que se quiere lograr, también estructurar el sistema, es decir, organizar las acciones y asignar responsabilidades y administrar de una manera adecuada todos los recursos con los que se cuentan. También la documentación es importante, donde se registre pues todos los avances, todos los procedimientos que se han llevado a cabo y todos los logros. También las auditorías nos van a permitir comprobar la eficacia del sistema en su gestión y su eficacia en sus distintos niveles, a nivel nacional, local o regional, o escolar, que es dentro del aula. Por ejemplo, la evaluación nos permite pues mantener el proceso bajo control, ya que a nivel escolar nos permite obtener información sobre los avances de los alumnos y verificar si las estrategias que estamos utilizando para que ellos aprendan son útiles o no. O a nivel nacional, si todos los esfuerzos que hace el Estado o el sistema por la mejora de la educación son viables o no. Entonces, una planificación o una organización deficiente nos va a impedir pues, el logro de los objetivos planteados. Sin embargo, si se lleva una planificación y una organización adecuada, se pueden realizar buenas prácticas educativas que nos van a permitir garantizar el éxito y funcionamiento óptimo de lo que es el sistema educativo en su totalidad. Hola, mi nombre es Leticia Palestina Rojas. Este video corresponde a la materia organización y gestión de la sesión número 6. En este tema pues nos hablaba sobre lo que era la organización que aprende. Nos decía que las organizaciones que aprenden pues son las organizaciones en donde las personas no pueden dejar de aprender, porque el aprendizaje es parte pues de su medio cotidiano, del tejido cotidiano para ellas. Lo plasman diferentes autores. Algunos autores pues nos decían que es aquella en la que se aprende colectivamente y que se transforma cotidianamente para recoger o gestionar y así utilizar el conocimiento para el éxito de lo que era una empresa. Las organizaciones que aprenden pues buscan asegurar constantemente que todos los miembros del personal que está pues atendiendo y poniendo en práctica todo el potencial y sus capacidades, pues siempre con la finalidad de adquirir compromisos, asumir responsabilidades a través del trabajo que se da en equipo.
Lo que eran las organizaciones que aprendes, pues nos decía que nos facilitaban el aprendizaje de todos los miembros estimulando todos los miembros de tal equipo, de tal equipo. Entonces esto nos hacía que con las organizaciones que aprenden, pues se estimulaba lo que era la confianza, la creatividad, flexibilidad, también el compromiso y el sentido de potencia, ¿no? El sentido de que después sí se lograba una confianza. Así también que para otros autores, pues las organizaciones inteligentes pues eran posibles pues porque en el fondo pues todos siempre pues somos aprendices, todos vamos adquiriendo de tal manera pues las cosas, y pues que todos al final de cuentas siempre buscamos aprender cosas nuevas, y pues eso era lo que nos decía lo que eran las organizaciones que aprenden, que gracias a ellas pues los seres humanos pues entre más y más queremos aprender. Gracias. Hola, mi nombre es Leticia Palestina Rojas. Este video corresponde a la materia Organización y Gestión de la sesión número 5. En estas lecturas pues nos habla de cómo lo que es la planificación y la organización pues son procesos que hacen posible lo que es la existencia y el funcionamiento exitoso de una empresa o una organización o una institución, aunque sin embargo que para que exista lo que es una organización efectiva o satisfactoria, pues debe existir un buen trabajo en lo que es la planificación. Esto pues implica tanto metas como objetivos, estrategias y planes. Para lo que es la planificación, pues representa el primer paso fundamental en todos los procesos de lo que es la administración o gestión organizacional. En lo que es la educación, pues existen lo que son dos tipos de planificación, tanto la educativa como la escolar. Pues la escolar decía que se refería a lo que era la planificación global o de la educación, pero a nivel nacional, y la planificación escolar hablaba que era la que se refería solo a lo que era o a un centro escolar. Esto nos decía que pues la planificación pues es fundamental en cualquier organización y en cualquiera de sus niveles, pues son ámbitos que son aplicables en cualquier actividad humana. Nos decía que el principal instrumento de lo que son las organizaciones pues son que genera conocimientos, conceptos, información y experiencias, y que con todo esto pues todas aseguran lo que es el éxito. También nos hablaba que pues las organizaciones tienen también elementos para lo que es la planificación. Algunos de ellos pues eran la misión, el propósito, los objetivos, lo que eran las estrategias a utilizar, los programas y la investigación que pues se iba a llevar a cabo durante lo que era la planificación. También nos hablaba que existen algunas etapas de lo que era la planificación. En la planificación hablaba igual de etapas. Unas de ellas pues eran lo que era el diagnóstico, el pronóstico, el análisis, los objetivos y metas, la programación del plan que se iba a utilizar para dicha planificación, ya lo que era la ejecución, y por último pues era una evaluación que se necesitaba para el término de la planificación. Es así como pues en este tema pudimos darnos cuenta que la planificación pues es
un aspecto muy importante, ya que nos ayuda pues a lograr objetivos y metas, y pues siempre con la utilización de dichos pasos y etapas. Buenas tardes, mi nombre es Laura Bonilla Cabrera, curso la licenciatura en Pedagogía, la materia es de Organización y Gestión de Instituciones Educativas del cuarto cuatrimestre, con el asesor Rafael Ríos Bonilla. El tema es de la sesión 5, que es el plan de centro como instrumentos para la organización dinámica de los centros y estrategias de planificación. Bueno, en este tema nos menciona que la planificación y la organización son procesos no evadibles o fijos que hacen posible la existencia y funcionamiento exitoso de una empresa, organización o institución. Estos términos conducen a poner cada actividad en su sitio de una manera dinámica que puede cumplir distintas finalidades. Sin embargo, está claro que para que exista una organización satisfactoria debe existir previamente un buen trabajo de planificación. Esto implica qué hacer, cómo hacerlo. Por ello, en la planificación y organización se razonan los objetivos y acciones respectivamente. La planificación es un proceso continuo y sistemático en el cual se aplica y coordinan los métodos de investigación social, principios y técnicas de la educación, de la economía, a fin de garantizar una educación adecuada a la población con metas y en etapas bien determinadas. Este es el tema de organizaciones que aprenden y crean su propio conocimiento, de la sesión 6 de organización y gestión. Bueno, en esta lectura menciona que Peter Senge considera la organización que aprende porque el aprendizaje es parte del tejido cotidiano. En definitiva, la organización de aprendizaje pues es aquella organización con una filosofía engranada para la anticipación y reacción respetuosa al cambio. La complejidad y la incertidumbre del concepto de la organización va en aumento dado a la complejidad creciente y del ambiente organizacional. La proporción a la que las organizaciones aprenden pueden volverse la única fuente de sustentable de ventaja competitiva. Las organizaciones que aprenden buscan, aseguran constantemente que todos los miembros del personal pues estén aprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de sus capacidades. Esto es la capacidad de comprender la complejidad, de adquirir compromisos, de asumir sus responsabilidades, de buscar el continuo autoconocimiento y de crear sinergias a través del trabajo pues en equipo.